Muy bien. Pues iniciamos con un resumen rápido. La metodología fue un estado del arte, fue un enfoque de revisión documental entre el año 2021 y 2025. Se analizaron 31 documentos, encontrando resultados de 12 modelos teóricos utilizados para la formación docente, 21 competencias socioemocionales objetivo para desarrollar en los docentes, 18 estrategias preventivas propuestas en estas formaciones, 14 conductas antisociales abordadas o que sean el foco de atención de los docentes como prevención, unidad de prevención, y el enfoque fue en la adolescencia temprana y media a nivel secundaria y preparatoria. Muy bien. El marco teórico, bueno, rápidamente hablamos de habilidades socioemocionales. ¿Cuál es la definición general? Bueno, hay diferentes, pero entre todas son las competencias que tienen que ver con la adaptación del ser humano a los entornos. No importa si son hostiles o si son un poco amenos a la persona, esa habilidad que tiene para establecer vínculos, tomar decisiones, enfrentar retos. Incluye muchísimos aspectos como autorregulación, regulación de conflictos, comunicación asertiva y demás. Se integran dimensiones de diferentes enfoques. Algunas tienen que ver con la cognición, es decir, que las emociones se establecen a partir del pensamiento, también a partir de esa afectividad que mostramos, o desde la conducta, la regulación conductual. Algunas competencias claves: la competencia emocional, regulación emocional, es saber hacer, saber ser, y algunos la comunicación, cooperación, conciencia de sí mismo y motivación, entre otras. Entre los beneficios de estas habilidades está el promover el bienestar individual de la persona y después de la comunidad, que es el fin, favorecer el aprendizaje, tener buenas relaciones con las personas que nos rodean y tener ambientes, como es un ambiente educativo, pues tener un ambiente positivo en la educación, ¿no? El desarrollo y la educabilidad de estas habilidades socioemocionales está fundamentado, es decir, no son habilidades innatas, sino que se tienen que desarrollar. Si bien tenemos algunas habilidades socioemocionales dentro de nosotros, estas tienen que educarse para que sean funcionales. Se moldean a lo largo de la vida gracias a la neuroplasticidad. También algo que bien interesante, Oriola y Guns dicen que se trabaja también en entornos positivos. La crianza, la comunidad y la música establecen y moldean estas habilidades. Se desarrollan en los adolescentes, comprobados como la empatía, resiliencia, prosocialidad, la inteligencia emocional. No están comprobadas que se pueden desarrollar en los adolescentes. Dentro de la formación docente encontramos que hay algunas carencias estructurales, como hay poca formación sistemática para que ellos puedan abordarlas. Además, faltan programas formales, nada más hay propuestas que son piloto, es algún taller en algún momento de la educación, pero realmente no tiene una formación continua. Hay algunos retos en la formación inicial. Primero, partiendo del paradigma del cambio del docente, que ya no se ve como el transmisor de conocimientos, sino como ahora el que es el mediador del conocimiento y que se encarga del desarrollo integral del ser humano, del individuo. La falta de una implementación curricular, si bien tenemos ahora la nueva escuela mexicana, vamos a ver un poquito, lo establece dentro del currículum. Sin embargo, tiene un desfase que los docentes dentro de escuelas normales y pedagógicas no están siendo formados en estas habilidades que se les exige que ellos deban de cumplir. Las estrategias que podemos ver a lo largo del tiempo, por ejemplo, el programa Construyete, que estuvo en la SEP en 2015, fue eficiente hasta un momento, pero a partir de 2017, con la reforma que entró, pues se descontinuó y bueno, esa formación docente ya no continúa. Hay algunas recomendaciones internacionales como la OMS que motiva a los países a que incluyan esta formación de educación o de salud mental básicamente dentro de las escuelas, por ser grandes y tener un mecanismo tremendo para poder abordar esta prevención de los adolescentes. Y bueno, en México se tiene el acuerdo 14-12-23, que es el 14 de diciembre de 2023, en el que se establece por ley, reformaron el artículo 3 constitucional y aplicaron la Ley General de Educación, en la que se establece que el docente debe de cumplir esta parte en cuanto a la formación. Hay algunos contenidos clave como la disciplina positiva que se recomienda que deban de abordar, derechos humanos para poder hacerlo, educación sexual, prevención de la violencia y cultura de la paz. Dentro de las experiencias, bueno, es que en México solamente hay una oferta sólida que realmente suple esas necesidades, pero está a nivel de posgrado y se ofrece en la Universidad Pedagógica Nacional. No se ha encontrado más que otros programas piloto, propuestas que son acertadas, pero realmente no son un programa de formación como tal. Y bueno, esto considerando que la escuela es un espacio clave para la socialización. Dentro de las competencias clave docentes que se deben de abordar o que se recomienda que se aborden, está la autorregulación emocional, la empatía, el liderazgo, la comunicación efectiva, el crear vínculos emocionales correctos dentro de las aulas que favorecen el aprendizaje significativo, lo que es muy importante también, es no nada más algo tangencial, sino algo importante para el aprendizaje significativo. Actuar con ética en contextos de riesgo, porque actualmente vivimos en
una sociedad que cada vez más la violencia, y vamos a ver un poquito más adelante, la violencia está creciendo a un 593% dentro de las escuelas. Por lo tanto, se requiere que actúen con protocolos bien aprendidos que ayuden a abordar algunos problemas a nivel básico, pero que tienen que ver con el trauma y los derechos humanos de los niños, los vínculos con la familia y la comunidad, y la responsabilidad ética que tienen como docentes, porque también se ha descubierto a partir de un estudio que se realizó en el estado de Ciudad de México, en Cuernavaca y en Querétaro, en 76 escuelas y en 7,000 y un poquito más de estudiantes, una muestra en la que se descubrió que los docentes son los principales motivadores de violencia en escuelas secundarias y preparatorias. Entonces eso es algo preocupante. Los docentes tienen que aprender que tienen que tratar con responsabilidad a los alumnos y no ser el motivo de acoso básicamente para los alumnos, por decirlo de alguna manera. En cuanto a la aplicación didáctica, bueno, algunas experiencias significativas, es decir, que abordan experiencias que sean reales, porque algunos programas se han descubierto que solamente son muy teóricos, pero no son lo que sucede realmente dentro de las aulas. Y algunas actividades de activación cognitiva que hagan reflexionar a los alumnos de lo que están haciendo, de que actúen con responsabilidad. Y bueno, la educación musical como innovación, nuevamente, ¿verdad? Parece que si se utiliza la música, que tiene un poder tremendo para ayudar el bienestar humano dentro de la educabilidad de las habilidades socioemocionales, bueno, ellos pueden responder de una manera positiva. En cuanto a los adolescentes, tenemos están en una fase crítica, que es una transición vital, están entre la niñez y la adultez. Entonces hay fases del desarrollo, en esta fase del desarrollo la dividen en tres, que es la adolescencia inicial, intermedia y ya tardía, ¿no? Que es de los 10 a los 13, de los 13 a los 16, de los 17 a los 21, la preparación para la vida adulta en las que tienen que aprender todas esas habilidades para poder enfrentarse al mundo. Yo comentaba con mi familia cuando estaba desarrollando el manuscrito que se somete a los adolescentes a mucha presión en esa edad, pero no se les da las herramientas para que puedan afrontar esa presión, como determinar qué van a realizar el resto de su vida, por así decirlo, y es algo muy muy importante que deben desarrollar y tienen que estar preparados para ello. Y bueno, básicamente redefinirse como personas. Si bien ya se han definido como niños, no tienen una identidad propia, entonces ellos están definiéndose. Hay cambios cognitivos, emocionales y sociales, son altamente sensibles, son muy influenciados por el entorno, son muy impulsivos y responden rápidamente a la hostilidad que puede estar alrededor por todos los cambios que ocurren dentro de ellos. Pueden desahogarse a través de la agresividad porque no saben cómo comunicar sus emociones. Dentro de los riesgos asociados a estos desajustes emocionales está que son vulnerables, tienen una pobreza emocional. Esto quiere decir que pueden ser muy inteligentes cognitivamente, pero no muy inteligentes social o socioemocionalmente. Hay un desfase ahí. Y indicadores del malestar emocional, que la gran mayoría de adolescentes, una encuesta que se hizo por parte de la Secretaría de Educación Pública nos dice que el 54% de los adolescentes se sienten solos, 26% se sienten aislados la mayor parte del tiempo. Entonces es algo pues lamentable que hay que atender en esta población. La importancia de la prevención oportuna es que están en una etapa de riesgo muy elevada y necesitan un acompañamiento psicoeducativo. Bueno, el docente entonces entra aquí. Dentro de los marcos y fundamentos internacionales está que se requiere una educación integral, no se debe de ser nada más como un módulo aislado, sino como algo vital dentro de la educación del estudiante. Debe ser un enfoque preventivo y que trate de incluir al resto de su familia y a la comunidad para que tenga efectividad realmente. Tiene que ser interdisciplinario, es decir, no nada más tiene que abordarse desde la educación, sino que tiene que entrar la psicología y tiene que entrar la pedagogía, la sociología y diferentes ramas para que se pueda hacer un trabajo oportuno. Y bueno, hay algunos modelos estructurados que voy a estar presentando un poquito más adelante. Dentro del marco normativo, bueno, rápidamente, el currículo desde el 2017 dice que es obligatorio, el fundamento legal del artículo 3 y la Ley General de Educación, el humanismo de la nueva escuela mexicana, que dice que el estudiante tiene que estar al centro. Y bueno, es un desafío actual ese desfase entre lo que se pide y lo que se hace, ¿verdad? Entonces, en la educación institucional, bueno, sí es una estrategia de prevención para la violencia y conductas antisociales. Ya está demostrado también que se pueden educar, pero sistemáticamente, no nomás puede ser esporádico, sino que tiene que haber un proceso para que ellos puedan ir adaptando, aceptando y aprendiendo y creciendo desde algunas teorías. Bueno, algunas teorías rápidamente del aprendizaje, como Vygotsky es una de las más ocupadas, y bueno, unas más que voy a estar exponiendo un poquito más adelante. Y bueno, la convivencia comunitaria, que es muy, muy importante también Bueno, el impacto emocional del docente es que tiene implicaciones emocionales. El docente, si bien ya no es el transmisor, todavía lo que él haga
dentro del aula sigue repercutiendo en sus estudiantes. La autorregulación emocional del docente, eso tiene que ver con cómo se siente el docente. Muchas veces también los docentes están sometidos a mucho estrés, pero terminan desquitándose de alguna manera con los alumnos, sea por estrés en su casa o estrés por el trabajo, pero terminan teniendo estos problemas. Entonces se requiere también esta regulación emocional del docente, y los vínculos afectivos ayudan a mejorar el clima escolar. El docente, bueno, ayuda a generar seguridad y protección a través de crear las aulas como espacios seguros, prevenir la violencia escolar a través de estas estrategias que él puede implementar. Y bueno, como decía hace un momento, la violencia institucional dice que en el 54% está creciendo, y ahorita vamos a decir un 500 más en qué, en cuanto a quejas. Es decir, 54% se reporta la violencia, pero ha crecido del 2022 al 2023 al periodo reportado, que es 2023-2024, 593%. Entonces, es algo muy amplio lo que está creciendo. Y bueno, se requiere por eso también que el docente sepa resolucionar conflictos, ¿no? Que lo tenga desde la formación. De hecho, la UNICEF y el ACEP hicieron un estudio en el que el docente que no aprende en la formación inicial a tener estrategias para resolucionar conflictos dentro del aula está atrasado por 15 años. Entonces 15 años le va a tardar al docente poder tener esas habilidades a través del ensayo y el error. Si él tuviera la formación, pues no pasarían 15 generaciones que tengan que estar con un docente que todavía está aprendiendo a regular este tipo de trabajos y estrategias. Hablando del estado del arte, bueno, es una exploración crítica, es de origen cualitativo, porque se trata sobre los documentos, interpretar los documentos y poder exponerlos. No cuantifica como tal los resultados de los documentos con las variables totales, aunque en parte sí, pero su función principal es dar una crítica a los resultados de estos documentos. Dentro de la fase heurística es la búsqueda de información, que es el procesar toda la información, reconocer los protocolos de búsqueda, ocupar operadores booleanos, palabras clave, tener el tema bien delimitado y tener los criterios de inclusión y exclusión bien definidos. Dentro de la fase hermenéutica, que es análisis e interpretación, está que se fragmenten en ideas claves los documentos para que se identifiquen, se puedan clasificar después de manera sistemática, después se puedan analizar de manera reflexiva y poder dar una crítica a partir de ello, y luego poder exponer los resultados y las conclusiones. Por el planteamiento del problema, es relevante. ¿Por qué? Decía hace un momento, porque la educación socioemocional ya está en nuestro sistema educativo, hay que atenderlo. Hay déficit de formación docente, se necesita también atender este aspecto. Hay riesgos del desarrollo, también ya lo hablamos hace un momento. Hay una escalada de conductas antisociales y violencia escolar, claro que sí, está aumentando cada vez más. Y por ende, y en consecuencia, se está normalizando la violencia en las escuelas. Entonces, como la comunidad está creciendo en violencia, las escuelas están normalizando, los alumnos llevan esa violencia a las aulas y luego a través del ambiente se acostumbran y terminan replicando la violencia y viéndolo como algo normal, no solo los alumnos, sino también los docentes, de manera que los docentes ya no ven la falta y emiten tal vez alguna manera de abordar este problema, una estrategia de prevención, sino simplemente lo ignoran y dejan que si un alumno está golpeando a otro, yo no me meto en problemas, ¿no? Y ignoran el problema. Se justifica, en base a que se requiere una necesidad documental actualizada sobre el tema, una pertinencia psicológica y educativa, entendiendo que está hablando acerca de esta psicología en esta área, en la área de educación. La importancia del rol docente, es importante redefinir y entender cuál es el rol docente en la actualidad, el reconocimiento institucional y normativo que ya se tiene de manera internacional y de manera nacional, el propósito exploratorio, que se desea explorar más el tema, por eso el estado del arte, y para poder conocer para qué me sirve, ¿no? Yo exploro este tema y a partir de esta exploración, ¿qué puedo hacer con esta información, ¿no? ¿Qué sigue? Los objetivos, fue realizar una investigación documental y lectura científica institucional publicada entre el 2021 y el 2025 acerca de formación docente orientada a la enseñanza de habilidades socioemocionales. Básicamente están divididos en los tres objetivos, incluyen el objetivo general, conocer enfoques teóricos, identificar competencias y analizar las estrategias de prevención. Básicamente esos fueron los tres de manera sintetizada. Las preguntas responden a esos objetivos, ¿verdad? ¿Qué sustenta la teoría? ¿Qué competencias? Reporte de literatura y qué estrategias encontraron. En cuanto al método, ya se habló un poquito acerca de ello: estado del arte, investigación cualitativa, exploratorio, revisión documental. Se ocuparon 8 bases de datos: EBSCO, Dialnet, Redalix, Ciel, Scielo, Latindex, Google Académico, ERIC, APA, Signet y PubMed. Dentro del método, se buscó priorizar revistas científicas debido a la revisión de pares y eso que da un poquito más
el rigor científico, también algunas tesis de posgrado y de doctorado, libros o capítulos de libro y publicaciones o reportes institucionales que tengan validez científica, ¿no? Dentro de los criterios de inclusión está la pertinencia temática, son 5 las variables que se encontraron, que se definieron dentro de esta sesión de la búsqueda: formación docente, habilidades socioemocionales, prevención, conductas antisociales y adolescentes. La temporalidad 2021-2025, ¿en qué idiomas? Español, inglés y portugués. Se dio prioridad a México y Latinoamérica porque el problema se identificó en México, ¿verdad? El tipo de estudio es se encontraron estudios empíricos, sistemáticos, metaanálisis, experimentales, cualitativos, cuantitativos y bueno, algunos decía institucionales, pero que tienen una validez científica también. Los criterios de inclusión básicamente es todo lo que no corresponde a la inclusión, ¿verdad? Entonces, que no aborde las 5 variables, que esté fuera del rango y bueno, adelante. En cuanto a la fase heurística, se seleccionó de acuerdo a las variables, de acuerdo a los idiomas también, en las bases de datos, se eligió la base de datos y se hizo la búsqueda en los idiomas de acuerdo a la amplitud de documentos que tiene esa base de datos. Por ejemplo, EBSCO y Google Académico sí permite la búsqueda en 3 idiomas, DianGuerre, Dalex, Ayero y Latindex, como son más regionales, no lo permite, entonces español y portugués, inglés, PubMed y APA Signet, que son anglosajonas como tal, ¿no? Bueno, combinaciones básicas, se utilizó una muy definida y rigurosa que abarca las 5 variables, pero como los resultados todavía podían ser limitados y podía haber un documento que no se encuentre, se buscaron sinónimos y utilizó otro operador booleano que es OR, ¿no? Habilidades socioemocionales, OR emocionales, y lo mismo se hizo en las traducciones al inglés y al portugués. El procedimiento fue la primera lectura, se utilizó Mendeley para aquellos que se identificaron adecuados, se hizo una segunda lectura crítica con base a la base de datos que se ha construida y luego se hizo una matriz de contenido que se anexa en la parte final del manuscrito también. Entre el análisis final se identificaron las tendencias, se revisó el estado actual del conocimiento y se detectaron los vacíos, las fortalezas y las oportunidades que se tienen a partir de los resultados que se encuentran. En cuanto a la organización de resultados, se hizo a través de fichas biográficas y la matriz sistematizada está por categorías: autor, fecha, título, enfoque de investigación, tipo de estudio y tipo de documento, para que permita un análisis un poquito más riguroso. Aquí se tienen los resultados, lamentablemente por la cantidad es un poquito difícil poder ampliarlo, pero en cuanto al volumen, inicialmente se encontraron 200.519 documentos en la aplicación de filtro de temporalidad. Después se descubrió que en estos normalmente tenían 3 a una variable en la gran cantidad de resultados, y la mayoría lo que identifica es que se enfocaba mucho al tema de atender al docente, pero desde el síndrome de burnout, que era el principal, y también se identificaban algunas intervenciones directas a los adolescentes sin contemplar a los docentes como... Y algo que a mí me llamó la atención por eso es que los docentes, aunque no aparecen como primordiales en los estudios, eran los que llevaban a cabo la intervención o el medio para llevar a cabo la intervención. Entonces se me hizo como algo importante ahí a tomar en cuenta. Estrategias de búsqueda aplicadas: hizo la primera estricta y después con las combinaciones. En cuanto a la base en volumen, se encontró primero a EBSCO y luego a Google Académico. En la selección final, bueno, fueron 31 documentos y se almacenaron en Mendeley. En cuanto a los resultados, bueno, esta también aparece de manuscrito, no se puede ver también, pero 31 que abordaron las 5 variables: artículos científicos, tesis de maestría, una tesis de maestría, una tesis de doctorado, 2 manuales institucionales, revisiones sistemáticas, comparativas y un metaanálisis. La cobertura geográfica de origen fue América Latina, Europa, América del Norte y Asia. En cuanto al valor agregado, es que esto nos ayuda a tener una diversidad teórica y práctica en cuanto a las metodologías que están ocupando, y permitió comparar enfoques internacionales que están de acuerdo al tema que se está buscando. En cuanto a la clasificación, bueno, podemos darnos cuenta que la mayoría fueron artículos científicos empíricos. Esto es bien interesante, solo que aunque son empíricos, fueron evaluativos, no longitudinales. Entonces es algo también muy interesante que, bueno, sí se está comenzando a explorar, pero realmente todavía se está, desde mi perspectiva, en una primera etapa. En cuanto a la clasificación de tipos de estudio, hay revisación sistemática, que fue la que más se encontró, de todos aquellos intervenciones experimentales, algunas críticas interpretativas, exploratorio cuasi experimental, y bueno, de ahí hacia abajo. Algunas propuestas también. Muy bien. En cuanto a por enfoque metodológico, se descubrió que el primero es cualitativo, ¿no? Entonces, cualitativo sugiere, o desde mi perspectiva, sugiere que todavía no se tiene muy explorado el tema para empezar a generar números un poco más sensatos, probablemente un poquito más rigurosos. Todavía está en esta etapa de exploración. Cuantitativo un 19%, que es casi la mitad, ¿verdad? Básicamente casi la mitad. Ensayos, mixtos y revisiones sistemáticas.
En cuanto a la clasificación por años, si podemos ver aquí en la tabla, tenemos el 23, año 2023 con la mayor cantidad, 2024 con 9, 21 con 6, pero apunta esta tabla que es un tema que se está explorando contemporáneamente, ¿verdad? Que va explorándose poco a poco, y bueno, en 2025 solo hay uno, porque todavía algunos deben estar en revisión y no están publicados. En cuanto a país, México se encontró a la cabeza, especialmente por la nueva escuela mexicana. Entonces se está evaluando que si funciona o no funciona esta formación docente, este programa que se llama el Programa Nacional para la Convivencia Escolar, si realmente está teniendo algún impacto y demás, y por ahí van las investigaciones. Chile es el segundo. Chile de hecho está utilizando mucho el programa que tiene Estados Unidos y está tratando de hacer algunas adaptaciones, entonces muy innovador también lo que está haciendo Chile. Estados Unidos, que tiene ya el programa CASEL, que es o CEL, ¿no? Que es el programa de aprendizaje socioemocional, que ya lo tiene desde hace muchos años y ya está un poquito más documentado, pero se abordó así porque es un metaanálisis, o ellos trabajan mucho los metaanálisis, ¿verdad? Que tienen medio millón de personas en 57 países, son metaanálisis muy grandes, entonces básicamente ellos condensan mucho la información. Luego España, Brasil. España también está haciendo un trabajo también muy interesante a partir de Vizquerra, que es el doctor que tiene ahorita, es como esa línea de investigación que tiene mucha influencia en la actualidad en cuanto a este tema, y que algunos países como Colombia, Perú están adaptando también, inclusive México. En cuanto a la clasificación por idioma, bueno, se encontraron 22 en español, 8 en inglés y 1 en portugués. En portugués todavía hay poca literatura, se encontró poca literatura en cuanto a este tema. En cuanto a la clasificación, por base de datos, Dialnet fue la que más se encontró, luego EBSCO, luego Google Académico, Redagic y demás. Dialnet, lo interesante, yo no pensé que iba a ser la que iba a tener más, pero de hecho como México es el que está un poquito indexando estas nuevas investigaciones, pues hizo que despuntara un poquito más en cuanto a estas investigaciones. En cuanto a los resultados de la formación docente, se encontraron los modelos teóricos que está utilizando. Están a la cabeza hasta el de Salovey y Mayer, que es el modelo básico de la inteligencia emocional, que quiere decir que se está trabajando a partir de todavía, el principal modelo es que a través de la cognición se regulan las emociones. Después el de Vizquerra, especialmente porque lo adapta ya a espacios educativos, básicamente. El de Goleman, que lo trabaja de manera simultánea tanto para docentes como para alumnos, porque desarrolla competencias profesionales en los docentes. Y el de CASEL, que son 5 competencias ya muy utilizadas en mayoría de los programas en Estados Unidos y algunas otras partes de Europa. El de Barón, que es un modelo un poquito más psicométrico, que está un poquito más a medir. El de Bandura, el cognitivo-conductual, a mí me llamó mucho la atención que está utilizando este enfoque para poder enseñar habilidades socioemocionales. La neurociencia, que bueno, es algo que también va un poquito tomando fuerza también últimamente. El modelo ADI, que es la guía para poder diseñar, desarrollar, implementar y evaluar los programas de intervención. El modelo BAS, que es uno nuevo que se acaba de publicar el año 2023 en España. La SAFE, que es la secuencia, efectividad, foco y foco explícito, y que lo están adaptando al aprendizaje socioemocional. Y que es el último, que es la propuesta que da la Organización Mundial de la Salud, pero para el Medio Oriente. Lo adaptó Pakistán para poder enseñar habilidades socioemocionales y formar a los docentes con ellas. En cuanto a los resultados de la formación, en cuanto a los resultados de las competencias emocionales, la primera que la mayoría de programas o estudios se enfocan es en la autorregulación emocional, con 28 documentos. No puse toda la lista porque iba a abarcar muchísimo más, ¿verdad? Pero que es el control de los impulsos, ese manejo emocional y la toma de decisiones adecuadas, la conciencia emocional con 24, la empatía, las relaciones interpersonales, toma de decisiones responsables, autoeficacia, trabajo en equipo, manejo de estrés, conciencia social, interés por el bien y la justicia, y el bien y la justicia social, comunicación asertiva, reflexión emocional, autonomía emocional, reflexión de fortalezas, abordaje de conflictos y comportamiento prosocial. La claridad emocional, resistencia a la presión de pares, resiliencia emocional. Y me llamó mucho la atención que estuvieran casi hasta abajo, la apertura y la amabilidad. Creo que yo considero son algunas que deberían de estar ocupándose un poquito más o prestarle más atención porque son muy importantes.
En cuanto a las estrategias preventivas, se tiene el fortalecimiento de vínculos afectivos en adolescentes, el fomento de la autorregulación emocional en situaciones escolares, el manejo de la empatía y el reconocimiento emocional, prevención de conflictos interpersonales, y el docente como figura, y bueno, ya no se ve muy bien, pero todavía es como una figura que modela a los estudiantes, todavía aparece, lo que indica que todavía el docente tiene mucha influencia en cuanto a su comportamiento para que lo adopten los adolescentes que son sus alumnos. La reflexión crítica y cognitiva, autoeficiencia docente para la prevención de la docencia, formación de justicia para prevenir la violencia relacional entre los pares, ¿verdad? La autoevaluación docente para la mejora socioemocional, la evaluación de competencias socioemocionales, el acompañamiento personalizado, que también considero que debería de estar un poquito más arriba. La alfabetización emocional también, cómo es posible enseñar educación socioemocional si no se les alfabetiza, pero está hasta muy abajo. Comunicación emocional, que también es muy indispensable. La comunicación bidireccional, yo hablo y expreso mis emociones, pero también espero que otro exprese sus emociones hacia mí, es algo que también está hasta abajo, creo que se debe abordar un poquito más. Y la actividad física como prevención, especialmente la actividad aeróbica, es algo que se señala en los documentos. En cuanto a conductas antisociales, se enfocan primeramente en la indisciplina escolar, después a resolver conflictos interpersonales entre los alumnos, la falta de cooperación, el desinterés o la apatía en la clase, pero básicamente todos estos principales resultados o conductas sociales que se quieren abordar son para que el alumno se comporte, vamos a decirlo de alguna manera, bien en clase, y es adecuado, pero también se deben, entendiendo la amplitud de las habilidades socioemocionales, también deberían ser tomadas en cuenta otras conductas antisociales foco que también expresan fuera de las aulas, no nada más dentro de las aulas. La falta de apatía y la conciencia social, las conductas impulsivas, la violencia en relaciones afectivas, la indiferencia entre la violencia física, que también debería abordarse un poco más porque es de hecho de las conductas que más prevalencia se tiene, el acoso y el bullying, que también está casi hasta abajo y también debería estar abordado. De hecho hay protocolos de prevención para el acoso escolar, pero dentro de las estrategias de formaciones de las menos conductas que están formando a los docentes. El sexting, el riesgo de la sexualidad digital y la discriminación. En cuanto a los adolescentes a los que se enfocan, bueno, la mayoría se enfoca a nivel secundaria y después al nivel bachillerato. ¿Es adecuado? Bueno, aquí se tiene una lista de los resultados, dependiendo de las coincidencias en cuanto a variables y demás, se organizaron por las variables que aparecen ahí. Y bueno, en cuanto a relación entre los objetivos y hallazgos, se cumplió el objetivo original porque se identificaron, se localizaron los documentos que tienen que ver con el objetivo. En el objetivo específico 1, en cuanto a los enfoques teóricos, se identificaron 10 enfoques teóricos. En cuanto al objetivo número 2, se identificaron 18 competencias socioemocionales. En cuanto al objetivo número 3, se identificaron 21 estrategias de prevención. En cuanto a variables adicionales, que ya fueron como el extra después de los objetivos, se identificaron 14 tipos de conductas antisociales y 2 niveles educativos clave. En cuanto a los vacíos que se identificaron, es desatención de la educación media superior. Está bien tener educación media o la educación secundaria, pero no se le da continuidad a la educación media superior. Entonces, aunque el trabajo sea excelente, al insertarse en un nuevo orden social, vamos a llamarlo así, en un espacio educativo, bueno, probablemente no tiene fortalecidas todavía esas habilidades y bueno, puede retroceder. 26 se enfocan en secundaria y bueno, se requiere esa continuidad de habilidades.